Voy a grabar lo que me pidieron el favor. Bien, entonces arranquemos hoy. Y me gustaría arrancar con esta pregunta. Yo me he preguntado, de verdad, ¿qué es el miedo? Obviamente, pues a uno en psicología le enseñan qué es eso, qué es una emoción, pero quise hacer una pregunta más profunda aquí, y es, ¿cómo luce nuestro miedo? Yo en algún momento, porque los psicólogos vamos al psicólogo, entonces mi psicoterapeuta me decía, Liliana, dibuja el miedo, dibuja tu miedo. Y yo dibujé una cosa muy fea, pues como un monstruo muy grande, y yo en ese dibujo era muy pequeña, y ese monstruo gigante con unos ojos enormes me veían y yo estaba muy indefensa. Esa fue la palabra que definió mi temor, sentirme indefensa, sentirme desprotegida. Y hoy hablamos mucho de tengo miedo, tengo temor, sabemos que lo podemos tener en algunos momentos de nuestra vida, pero la libertad se halla cuando empezamos a ver a la cara lo que nos está sucediendo. Y por eso esta pregunta puede ser importante para ustedes al comprender que podemos ponerle una cara a ese temor. Primeramente, debemos hacerlo visible. No podemos combatir contra un enemigo que no conocemos. Y hablo de miedo en Inspira porque el temor ha sido una de las, y es una de las principales armas que el enemigo usa para minimizarnos, para llevarnos a creer una cantidad de mentiras frente a nuestro valor personal, quiénes somos para el Señor, frente a nosotras mismas, frente a nuestro llamado, frente a nuestras habilidades, frente a nuestro momento de vida. Hace poco leí en un libro una frase que me impactó mucho y me sacudió, y decía que muchas personas se van de este mundo sin saber cuán grandes hubiesen podido ser. Para mí, incluso a pesar de ser salvas y saber que estaremos en una eternidad con el Señor, creo que la definición de fracaso es no vivir de acuerdo al diseño que Dios nos dio a cada una de nosotras. Y el miedo siempre nos mantiene en un lugar de parálisis absoluta, de no podernos, de sentir que no podemos hacer nada al respecto, cuando en realidad sí podemos hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tal si nos hacemos esta pregunta? ¿Cómo luce mi temor? ¿Cómo luce ese miedo para mí? Ella me preguntaba, ¿qué huele ese temor? ¿Cómo se siente? Y hacer en psicología nos enseñan que cuando tenemos una persona, por ejemplo, con ansiedad, con trastornos, qué importante es darle voz y sentidos a esa emoción, porque es la manera en la que la podemos hacer visible y palpable para nosotras. Y recordemos que la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, nuestra verdad, mi verdad, la verdad de cada una de nosotras que está aquí presente. Entonces, dos ideas fundamentales que voy a desarrollar a la luz de este café. Primero, el que el miedo crece como maleza en una mente llena de engaño. Nuestra mente es un jardín, imagínenselo de esa manera. Y si yo siembro frutos en ese jardín, ¿qué va a salir? ¿Qué van a hacer? Si yo siembro peras, ¿qué voy a recoger? Peras. Peras, ¿cierto? Y si no siembro nada, ¿qué recojo? Nada. Maleza. No sé, maleza. Sí recojo algo. Nuestra mente no es un territorio infértil. Eso es muy importante tenerlo claro. Nuestra mente todo el tiempo está produciendo frutos. Buenos o malos, ¿está produciendo maleza o está produciendo frutos? No es un territorio estéril. Y ¿saben algo? La maleza es algo que uno cuando ha visto cultivando a alguien la maleza, no, la maleza crece sola. Los temores, los miedos, los malos pensamientos crecen solos por sí mismos, porque está en nuestra naturaleza engañosa. Pero los pensamientos
de amor, de fortaleza, de redención. Tenemos que cultivarlos, por lo tanto, es un ejercicio completamente consciente. Entonces, siempre piensen que su mente es un jardín. Me gusta pensarlo porque de esa manera me vuelvo cuidadosa con entender que dejo entrar a mi mente. Sí, estamos expuestas a la tentación, estamos expuestas a las situaciones complejas, estamos en este mundo, ¿verdad? Pero dejamos, la mente es como un peaje, ¿saben? Y tenemos dos aristas. Cuando yo dejo pasar pensamientos a mi lugar inconsciente, dejo pasar el peaje, ellos se quedan allí y se incrustan. Y vamos a hacer un poco un ejercicio de conciencia desde allí de cómo actúa el miedo en nuestra mente. Y la segunda idea es, el miedo sin duda es un gran destructor de paz y es un gran destructor de metas. Estos días hacía como un inventario de, yo pues en un tiempo voy a cumplir 40, entonces decía, bueno, voy a hacer mi balance pues de los 40, ¿no? Que es una edad tan importante para nosotras. Y decía, ay, me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado otras cosas y me atreví a hacerlas. Y el Señor fue tan bello trayéndome como tantas cosas a mi mente. Y me di cuenta que muchas de las cosas que no hice, pues la razón básica era el temor, el miedo a atreverme o la falta de valía, de valor personal. Entonces, tras la baja autoestima, tras el temor, tras el miedo, porque es que esos dos sentimientos se parecen mucho, hay una gran cantidad de temor, de miedo. Y en estos días, les confieso que he tenido una lucha fuerte con mi mente en estos días. El Señor me regaló esta historia y la quiero compartir con ustedes. Y yo me vi allí como esta mujer que está en esta foto, montada en un caballo. Y ese caballo, por momentos, galopaba bien, tranquilo, pero en otros momentos ese caballo se enloquecía. En otros momentos ese caballo, y además causaba muchos estragos a su alrededor. Y entendí que ese caballo es mi mente inconsciente, ¿sí? No pueden domar un caballo que no conocemos. El secreto de los grandes caballos de carreras es que tienen un muy buen domador. Y ese domador se conecta con ese caballo muy bien, lo conoce sus señales y aprende a domarlo. Y muchos de nosotros no creemos que no es posible dominar nuestra mente. Creemos que incluso nos atrevemos a creer un poco con pañitos de agua tibia, hay a veces esa confianza como del mundo, ¿no? Pegada con babas, le digo yo, con técnicas y claro, sí, eso probablemente puede funcionar hasta cierto punto, pero la realidad es que no podemos vencer el temor hasta que no vamos a lo más profundo de ese temor y no lo conocemos a profundidad. Entonces, ¿qué tanto realmente somos domadoras? ¿Qué tanto realmente nosotras, nuestra mente, nuestros pensamientos, todos esos pensamientos a veces catastróficos, de temor, nos dominan, terminan el caballo dominando al jinete? Cuando hay una verdad, y es que Dios nos ha dado poder, dominio propio, amor. Esa es la verdad. Por eso dicen que el miedo crece en el territorio del engaño. El miedo crece ante la mentira. Y qué bueno y que podamos encontrar y hallar y reflexionar respecto a la verdad. Hay un libro que se los voy a compartir para las que están aquí, que se llama La hormiga y el elefante. Por ahí lo estoy compartiendo, si no se los voy a enviar, pero es un libro muy lindo que es una historia muy cómica que habla acerca de la analogía entre nuestra mente inconsciente y nuestra mente consciente. Y el elefante es nuestra mente inconsciente, mientras la hormiga es nuestra mente consciente. ¿Les ha pasado que uno dice, sí, yo lo voy a lograr, yo lo puedo hacer? O sea, mi consciente, mi lenguaje, mis acciones dicen una cosa, pero mi mente inconsciente, mis creencias más profundas, mis percepciones más reales, me dicen, no lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer, no eres suficiente, te equivocaste, le fallaste. Antes no has podido, ahora tampoco vas a poder. Te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, no eres suficiente, en fin. Ese es el elefante, enorme. Y no en vano, la palabra nos dice de forma muy continua
La Biblia nos invita, el Señor nos invita continuamente a renovar nuestra manera de pensar. Porque las batallas más grandes de nuestra vida se forjan en nuestra mente. Se forjan aquí. Entonces es muy cómico por esta hormiguita, la historia cuenta, ¿no? Que la hormiga estaba con su grupo y vino una gran tormenta y esa tormenta arrastró a esta hormiga a otro lugar. Primera lección, muchas veces eso que tememos no sucede, pero otras veces sí. Y a veces esos lugares que tanto tememos son justamente el territorio que Dios usa para forjar nuestro carácter y colocar nuestros cimientos más profundos en nuestra relación con Él. Yo enfrenté una quiebra de mi empresa hace algunos años y siempre temía eso y trabajaba horas. Yo decía, no me puedo quebrar, hay que trabajar duro, ¿no? Creencias, ¿no? Todo depende de mí, yo me forjo mi destino, mi futuro, de mí depende, y abandoné muchas cosas, me enfermé, en fin, pasaron muchas cosas. Y pues oraba y decía, Señor, por favor, provee. Yo decía, no me voy a quebrar. Me quebré, punto. Sí, sucedió eso que tanto temía. Pero eso hoy me ha traído a ser la Liliana que soy. Y hoy que veo atrás y veo los puntos, digo, ya entendí. En el momento no lo entendía, pero enfrentarme a ese temor, y hubo muchos temores que hasta la hora no han sucedido y no van a suceder. Entonces, el punto es que la hormiga quiere ir a un lugar, a un oasis, le dicen a la hormiga, hay un búho y se aparece, le dice que hay un oasis, que hay un lugar maravilloso. El elefante por su lado se desprende de la manada, pero este elefante es bien terco porque se acostumbró a hacer lo que la manada siempre hacía. Y se han encontrado esta hormiga y este elefante, y la hormiga trata de llevar al elefante hacia el oasis. Pero el elefante va hacia el oeste y la hormiga va hacia el este. Muchas veces mi mente consciente, mis planes, mis intenciones van a un lugar, pero mi elefante, mis pensamientos inconscientes, mis pensamientos más profundos e íntimos van hacia otro lugar. Y allí el miedo nos sobrepasa, porque el elefante es grande. Creo que cuando le damos voz a esos temores, cuando hacemos caso de la palabra, cuando nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante del Señor, eso tiene una razón de ser. Los miedos existen, hacen parte de, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Entonces la pregunta que yo les hago con esta historia es, ¿quién tiene el control de nuestra mente? Es nuestra mente subconsciente, porque es que ahí están depositados nuestras creencias más profundas, esos sucesos que nos sucedieron en algún momento de la vida y bajo los cuales nosotras hicimos una afirmación. Hay cosas que suceden en nuestra infancia, en la adolescencia, en la juventud, sucesos que nos marcan y que nos afirman en ciertos rasgos, ¿no? Como yo no logré no logré ascender en ese momento, como me separé, entonces soy un fracaso. Entonces no fui lo suficientemente valiosa. Entonces no suplí la expectativa. Y ese es puro lenguaje del inconsciente. Puede que en nuestra boca digamos una cosa, pero ¿qué dice nuestra mente más profunda? Y ahí es donde yo creo que Dios, en la intimidad, en el silencio, en la sinceridad, hace una obra tan profunda, remueve de raíz la maleza. Porque si uno le deja raíz a la maleza, pues va a volver a crecer. Ahí es donde la palabra renovación tiene todo el sentido. Entonces, ¿qué guía? ¿Quién toma las decisiones reales en nuestra vida diaria? ¿La hormiga o el elefante? Y me gusta pensarlo así, es muy gráfico, pero de alguna manera me permite siempre recordar cuáles aspectos de mi elefante me está mostrando esta situación y cómo voy a dominarlo, con la ayuda de Dios y con la ayuda también de esa intimidad que yo construya con Él. Entonces, varios puntos aquí importantes. Uno, antes de conquistar nuestro temor, necesitamos entender
¿Dónde se origina? En esta historia de la hormiga y el elefante aparece un búho. Entonces el búho le dice a la hormiga que la hormiga estaba desesperada porque ella trataba de llevar al elefante por un lado, pero el elefante iba por el otro y pues nada que hacer. La hormiga al final pues le tocaba ir a donde iba el elefante. Así que el búho le dice que tanto la hormiga conoce al elefante, que tanto conoce por qué él se comporta de la forma en la que se comporta, porque el elefante estaba muy lleno de temores que le habían fundado su manada. Entonces, si hay algo lindo en este proceso que yo siempre invito es hacer el inventario moral. Ayuda mucho y compartirlo con una amiga ayuda mucho porque nos ayuda a entender, ese inventario moral tiene unas, para los que nunca lo han hecho, pero creo que la mayoría aquí sí, eh, entendemos esos sucesos difíciles en nuestra vida, cuáles impactos han generado en nosotras, quién lo originó, hay que ponerle nombre a eso, qué sucedió, porque traerlo a la luz, escribirlo, nos permite empezar ese camino de la verdad nos hace libres. Pero no podemos construir nuestra confianza basadas en una mentira. Necesitamos ser honestas y necesitamos ir a ese lugar y a esos momentos en los que los miedos empezaron a ser sembrados, ¿sí? No somos culpables de lo que sembraron en nosotras, pero sí somos responsables de lo que sembramos en los demás. Lo segundo, podemos exponer las mentiras que el temor nos dice. El miedo siempre nos va a mostrar la peor fotografía posible. Eso yo lo aprendí. A mí me daba mucho miedo volar en avión, no me gustaba. Yo siempre me imaginaba, ¿sí? Yo siempre me imaginaba que el avión se estrellaba. Yo decía, no, pues prefiero que el avión se estrelle en la tierra y de día con eso yo veo dónde voy a caer. O sea, calculen este nivel, ¿sí? Yo decía, uy, no, caer en mar, no, qué horrible morir ahogado, ¿no? Mi esposo me decía, estás mal, necesitas un psicólogo. Pero fuera de chanza, eso me pasaba con los aviones, pero me pasaba con otras cosas también, ¿sí? Entonces iba a una reunión y yo sabía que esa conversación iba a ser difícil, yo me imaginaba lo peor. Siempre el miedo tiene esa capacidad de mostrarnos lo peor que puede pasar y lo complejo es que lo asumimos como una verdad. Entonces, no me atrevo. No voy a tener esa conversación difícil con esa persona porque va a pasar, o sea, nos volvemos adivinas del futuro. Y necesitamos exponer las mentiras que el temor nos dice. Como les decía hace un rato, saben, se ha comprobado que muchas de las cosas malas que nos imaginamos que van a pasar no terminan sucediendo, realmente no terminan pasando. Y otras suceden, pero ¿saben qué es lindo? Saber que estamos bajo la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control, incluso esos lugares difíciles, esas tormentas que podemos estar atravesando. La diferencia entre una mente llena de verdad y una mente llena de mentiras, que la mente llena de verdad puede comprender el crecimiento que se halla bajo una situación complicada. Podemos entender y ver, tal vez no en toda su dimensión porque no somos Dios, pero podemos confiar en que Dios tiene todo bajo control, pero también podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotras y nos está revelando asuntos nuestros a través de esa situación. Entonces, ojo, hay que dudar hasta de nosotras en lo que nos decimos. Hay cosas que damos por hecho y qué importante es. Por eso creo que temas como la espiritualidad emocionalmente sana y ese tipo de estudios ayudan mucho a desarrollar una vida de mayor quietud, porque cuando uno está a mil, ¿sí? Cuando uno todo el tiempo vive a mil, no le queda tiempo para hacer este ejercicio de decir, un momento, yo estoy suponiendo demasiado, un momento, esto que me estoy diciendo de mí misma no es verdad, esto no es lo que dice la palabra, esto no es lo que piensa Dios de mí, esto no es lo que Dios cree de mí, independientemente de la religión que profesemos. Pero esto no es lo que Dios cree en mí, ese no es el Dios. Por eso nuestra relación con Dios y la percepción que tenemos de Él en los momentos de dificultad, pues influyen en qué tanto miedo tenemos. Cuando yo creo que Dios es un Dios indolente, es un Dios lejano, es un Dios que me ve solo cuando me porto bien, es normal estar llena de miedo.
es normal estar llena de temor. Y es un temor diferente al temor del que nos habla la palabra, ese temor reverente. Entonces, qué importante es que podamos exponer esas mentiras con franqueza y con sinceridad. Delante de Dios, sí, por supuesto, pero ojalá también delante de una amiga y otra persona con quien podamos compartir estos hallazgos, porque es sanador, ¿no? Orar unos por otros. Lo tercero, puedes mirar a tus miedos a la cara. Miren, lo que uno resiste siempre cobra más fuerza dentro de uno. Yo me he dado cuenta que entre más yo resisto algo, entre más lo evito, ese pensamiento empieza siendo chiquitico y se va volviendo grande, grande. Entonces, si pasó algo con mi esposo y nos dijimos algo, yo sigo, decimos en psicología, rumiar, ¿sí? Sigo pensando en eso, me voy a la cama y sigo pensando en eso. Y entonces un asunto que era tan simple se empieza a volver una cosa incontrolable. Se roba nuestra paz, se roba nuestro tiempo, ya no oramos igual, o ya no venimos al Señor igual, porque estamos rumiando en el mismo problema una y otra vez, una y otra vez. Y cuando eso sucede, ¿saben qué hago? Me gusta, por eso me gusta escribir tanto, por eso uso los diarios, porque es importante nombrar a nuestros miedos por lo que son y por lo que no son también. No podemos saltarnos el miedo hay que atravesarlo. Eso también el Señor me lo ha ido enseñando en este tiempo. Yo no me puedo saltar esa materia, ¿saben? Es una materia que hay que cursar. Es un desierto que hay que atravesar de la mano del Señor y de otras amigas que nos pueden acompañar en ese proceso. Cuarto, puedes someter tus miedos al poder de Jesús. Dicen por ahí que uno debe hacer lo que cree que no puede. Hay que atreverse, ¿sí? Y yo creo que a veces le damos la espalda a ciertas situaciones, a ciertos desafíos, a ciertas experiencias, porque nos paralizamos del temor y me voy a atrever a decirles una cosa. A veces usamos a Dios como una excusa también. No, pues hasta que el Señor me lo confirma, hasta que... Y ahí nos quedamos, pero el Señor ya te lo ha dicho. El Señor ya te lo ha dicho y no nos atrevemos, porque estamos ahí esperando a que más o menos Él baje del cielo y nos dé la señal. Cuando el Señor ya nos ha ido orientando, ya nuestros tiempos de oración con Él nos lo ha ido colocando en nuestro corazón y nos paralizamos ante ciertas situaciones. Entonces, sí, podemos someter nuestros miedos al poder de Jesús, claro. Y voy a nombrar aquí 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hago énfasis en el conocimiento de Dios. Entre más conozco a Dios íntimamente, menos temor hay en mi corazón. Entre más conozco su naturaleza, entre más sé quién es Él, menos temo. Yo les decía, yo nunca he visto al hijo de Santo Domingo angustiadísimo porque quién sabe si va a tener para los huevos el otro año. Sí, nunca lo he visto angustiado porque con qué va a pagar la cuota del apartamento o el viaje a Dubái. Nunca, ¿cierto? Porque él sabe quién es su papá. Él sabe a qué familia pertenece. ¿Sabemos nosotras quién es nuestro papá? ¿Sabemos quién cuida de nosotras en cualquier circunstancia? ¿Lo conocemos lo suficiente? ¿Qué tan personal es Dios para nosotras? Como para que podamos descansar en la idea de que todo está bajo su control. Que puedo traer mis miedos a Él. Yo creo que el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo no es una, siempre lo pintan como algo negativo, pero el miedo también nos ha mantenido a salvo. Si no tuviéramos miedo, pues estaríamos muertas seguramente, nos habríamos lanzado a un transmilenio, pues sin temor, sin miedo, sin. El miedo también es un mecanismo de defensa. Nos permite mantenernos prudentes y cautas ante ciertas situaciones, pero también está el miedo paralizante. Entonces dice, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Por eso
conocer al Señor a través de su palabra, a través de nuestra relación con Él, a través de otros, casi que debe ser nuestra meta, porque es el antídoto realmente para el temor. Y voy a hacer aquí un pequeño pare. Esta es una nota para mamás y papás, porque a mí personalmente cuando la leí me dejó como, oh por Dios, ¿sí? O abuelas también que están aquí. Dice, una nota para mamás y papás. No afirmen los miedos de infancia de sus hijos. Demasiado a menudo escucho historias de padres bien intencionados que reaccionan al miedo irracional de su hijo o hija, dándoles lo que sea para solucionar o reafirmar lo que el niño está demandando, sin pararse a pensar en lo que eso implica. Yo siempre hablo de esta historia porque me pasó. Me acuerdo que una vez íbamos a ir a Ibagué y como yo era tan miedosa a montar en avión, no me gustaba esa sensación, me acuerdo que Simón me dijo como, él estaba chiquito, y me dijo como, ay no mamá, no, yo no, mira el clima está muy feo, estos días ha estado venteando mucho, es agosto, no mamá, no, vámonos por tierra, 5 horas Bogotá y Valle, en esa época nos echamos como 10. Y yo le dije a mi esposo, ay sí, qué pecado, no, el niño, él no quiere viajar en avión, pues ¿cómo lo vamos a obligar a viajar en avión? No, ¿sí? Y nos terminamos yendo por tierra. Y pensé en esa situación porque lo que yo hice en ese momento sin querer, obviamente en toda la buena intención de no exponerlo a él a una situación ansiosa, difícil, no me detuve a pensar en que en cierta medida estaba descargando en él mi temor y que con esa experiencia yo reafirmé su miedo. Es decir, él supo que su temor a montar en avión era válido. Yo validé su temor a través de esa experiencia. Y en ese momento tal vez no tenía las herramientas o el discernimiento para entender que pude haber atendido. Claro, hay que atender ese sentimiento, ese temor, hay que atenderlo, hay que dar tranquilidad, pero yo habría, si pudiera volver, tal vez habría podido mostrarle lo seguro que es montar en avión, lo confortable que puede llegar a ser, ¿no? Darle esas herramientas para que juntos pudiésemos haber acortado el trayecto de 10 horas Bogotá-Ibagué. Es simplemente un ejemplo que les doy, pero para mí fue muy revelador entender que muchas veces nosotras, como mamás o papás, transmitimos a nuestros hijos y validamos esos temores. Se convierte en algo generacional, en algo que pasa de generación a generación. Entonces, ¿saben? Yo desde esa experiencia creo que lo que hice un poco es, hoy en día me lo pregunto mucho y es sí, ahora yo pues no soy una mamá perfecta, no puedo ser 100% suficiente, pero donde yo no llego, Dios llega. Donde yo no llego, Él puede llegar. Así que qué bueno poder descansar en esa verdad. Ahora, el miedo es un asunto serio. No es un asunto menor, a veces se habla del miedo como un asunto light, no lo es. El miedo es un asunto serio, el miedo mata. Yo entendí que lo contrario al miedo, o algo muy similar, perdón, algo que produce el temor es muerte, como una planta que se muere. Cuando hay miedo, hay quietud. Cuando hay miedo, hay parálisis. No hay nada más paralizado que algo que está muerto. No hay vida, no produce nada, no hay fruto, no hay nada, está muerto. Y saben, me duele mucho ver cómo muchas mujeres a nuestro alrededor pueden estar muertas en vida porque el miedo las tiene enterradas, porque el miedo no les permite descubrir a su, a su Dios que ama, que protege, porque el miedo no les permite darse cuenta de lo valiosas que son, de lo importantes que son. El miedo las mantiene a raya, las mantiene muertas. Es un asunto realmente serio. Y el miedo produce otra serie de emociones. Cuando hay mucho temor, también hay ira. Cuando hay miedo, hay control excesivo. Cuando hay miedo, hay perfeccionismo. Cuando hay miedo, hay ansiedad. Cuando hay miedo,
no podemos amar de la forma en la que Dios nos invita a amar. Así que el miedo es un asunto serio. Les pregunto, entonces, para ustedes, ¿qué es lo contrario al miedo? A ver, palabras, a ver, las escucho. Lo contrario al miedo, ¿qué es? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Confianza. Confianza. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene? Paz. Paz. Ajá. Hay muchas, ¿no? Yo hice por ahí una listica. Lo contrario al miedo puede ser la valentía, la esperanza, el amor, las metas, la libertad, la fluidez, la confianza. Y resalto la palabra esperanza porque me di cuenta de que Dios usa las metas, los propósitos, como una señal o un territorio donde podemos enfrentar nuestros miedos más profundos. Por eso creo que Dios nos dio un corazón y un cerebro para usarlo y nos dio la posibilidad de soñar independientemente de la etapa de vida en la que estemos. Las metas fueron diseñadas para darnos esperanza. Cuando yo puedo temer, yo puedo tener miedo, ¿sí? Pero no puede hacer las cosas con miedo, ¿me hago entender? Y hay cosas que me he atrevido a hacer con miedo, sí, tengo temor, pero voy a hacerlas, porque no voy a dejar que mi elefante me domine. Y entendí, el Señor ha puesto, este año que estaba haciendo como mi mapa de metas, de propósitos, entendí que Dios pone ese deseo, Él lo dice en su palabra, el deseo y el poder, ¿verdad? Él nos ha dado un corazón para soñar, esos sueños que están ahí en nuestro corazón, Dios los ha puesto. Esas metas que tenemos. ¿Qué hacen las metas en nuestra vida? Pues ejercitan nuestra fe, porque nos llevan a entender que no depende todo de nosotras, que es Dios quien obra, pero nosotras tenemos que hacer nuestra parte. Las metas alinean nuestro diseño con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque soñamos cosas que nos gustan y soñamos metas y propósitos que están alineados a esos dones que el Señor nos ha dado. Las metas afianzan nuestra identidad. Por eso siempre soy amiga y les digo, cuando ustedes se pongan un objetivo o una meta, no se pregunten primero qué quieren lograr. Antes háganse la pregunta de quién quiero ser a través de esta meta. Porque las metas, hay muchas metas que ustedes tienen y propósitos que no se van a cumplir aquí. El punto es en qué mujer me estoy convirtiendo, en qué mamá, en qué tía, en qué abuela, en qué amiga, en qué hermana, en qué pareja, en quién me estoy convirtiendo mientras llego a esa meta. Las metas también nos mantienen, las metas también nos mantienen enfocadas. No podemos ser todo al mismo tiempo. No estamos llamadas a hacerlo todo. Cuando nos ponemos unas metas específicas basadas en identidad es muy lindo porque las metas nos dan esperanza. Eso puede llegar a pasar. Sí se va a dar. Espero el momento, Señor, en el que tú me lleves a ese lugar, pero mientras tanto yo tomo acción. Y las metas nos transforman desde adentro. Entonces, si eso es así, entendamos hoy que lo importante es que independientemente de nuestro momento de vida, estamos aquí, tengamos metas, escribámoslas en un cuaderno. ¿Yo qué quiero para diciembre de este año? A ver, quiero esto, ¿y en qué mujer me estoy convirtiendo mientras llego allá? Y creo que las metas, pues sin duda, tienen esa funcionalidad en nuestra vida. Recuerden que dice la palabra en Proverbios 17:24, la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene meta fija. Independientemente de cómo se llame la meta, comprar apartamento, comprar casa, viajar a Turquía, bajar de peso, lo que sea, como sea que se llame esa meta, ¿sí? Siempre tras esa meta hay un rasgo de nuestra personalidad, de nuestros dones, de nuestra vida espiritual que se está entrenando. Los planes bien pensados llevan al éxito. Y dice el Señor en su palabra, no se inquieten por nada,
más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, corazón y cerebro, porque son los lugares que el miedo más destruye, nuestras emociones, nuestras relaciones afectivas y nuestros pensamientos. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy, a la que las quiero invitar a ustedes es, ¿yo qué dirección le estoy dando a mis temores? ¿Qué dirección le estoy dando a mis miedos? Porque yo me tengo que hacer cargo. El Señor los conoce, pero traer nuestros miedos al Señor en oración es en sí mismo un acto de fe, de dependencia a Él. Le estoy diciendo, Señor, yo no puedo arreglar esto por mi propia cuenta. Solo contigo lo puedo hacer. Así que yo les voy a pedir que pensemos en estas dos preguntas. Por un momento voy a darles unos minuticos, 2 minutos exactamente, para que piensen en, allí en su cuaderno escriban cuáles son los efectos que el miedo ha causado en mi vida hasta hoy. Y de qué manera los temores han afectado mis metas o mis propósitos. Tenemos 2 minutos aquí de silencio y de trabajo personal. Bien. Tal vez son 2 preguntas que si lo sentimos vale la pena que sigamos meditando a lo largo de estos días. Es la manera en la que vamos llegando a esas zonas profundas que hay en nuestro corazón y que necesitamos revisar. Entonces, hablando de metas, ¿qué es entonces una meta establecida en fe? Y esa meta tiene 5 características. Una meta establecida en fe es específica, ¿sí? Es algo que realmente yo puedo medir. Si algo no es medible, pues, no, o sea, mi meta no puede ser, ay, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, o quiero pasar más tiempo con mi pareja, o no, eso no es medible. ¿Cuánto tiempo yo esperaría pasar a la semana con mis hijos? ¿Cuánto dinero quiero recoger para? ¿Cuánto? Eso es importante en una meta. ¿Cuánto? Aumentar, disminuir, mantener, ¿cuánto? ¿Bien? Lo segundo, es una meta alcanzable, o sea, es posible y es práctica. Porque si establecemos una meta muy efímera, es muy probable que no la alcancemos o no nos demos cuenta que ya la hemos alcanzado incluso. Lo tercero, una meta establecida en fe es una meta personal. O sea, es una meta por la que yo me hago responsable. Ponerse metas que dependen de otros no es sano, porque yo no soy Dios. Así de simple. Bien. Entonces, cuando nos pongamos metas, asegurémonos que son personales. Bien. Cuando me pongo una meta establecida en fe, es una meta a la que le pongo una fecha, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder eso? Probablemente, no es una camisa de fuerza, porque hay muchas cosas que pueden influir, pero para diciembre, para febrero, cuando uno no se pone una meta, cuando uno no se pone una fecha, esa meta tiende a no cumplirse.
Hagan la prueba. Pónganle fecha y no le ponga fecha a otra y se van a dar cuenta que las metas que no tienen una fecha clara, las vamos posponiendo, posponiendo. No, tengo hasta octubre para hacerme esos exámenes médicos, que nada que me hago desde el principio de año. Tengo hasta el 30 de septiembre para ir y conversar con esa persona con la que hace rato he evitado conversar. Hasta el 30 de septiembre, esa es mi fecha límite. Pero si usted algún día, cuando yo sienta su corazón y el mío son engañosos, recordemos. Y es una meta con pasión, es una meta que está conectada con mi diseño, ¿cierto? Seguramente cada una de nosotras aquí tiene algo que la mueve, algo que le encanta, que le gusta. Bueno, entonces ese deseo profundo es el combustible que necesitamos para poder movilizarnos hacia nuestras metas. Ya entonces, terminando en esta parte, quisiera que hiciéramos un ejercicio práctico. Quiero que tomen su hoja, una hoja en blanco, y experimentemos aquí lo que yo llamo los 4 pasos de acción, que de forma práctica nos ayudan a enfrentar nuestros temores de una forma muy práctica. Voy a pedirles que en esa hoja en blanco escriban los nombres, le den nombre a ese miedo. ¿Sí? Aquí les puse ciertas categorías que nos pueden ayudar, ¿sí? No se sientan abrumadas si la lista es muy larga, pues no vamos a solucionar, pues no vamos a conquistar todos los miedos hoy, ¿sí? Pero hacer un inventario de temores es un primer punto de partida. Aquí les puse algunas categorías, frente a noticias inesperadas, frente a crisis relacionales, a problemas financieros, a fracasos personales o de rol, ¿sí? Mamá, ser una esposa o ser una amiga, o ser, tengo miedo a no ser suficientemente buena, tal. Miedo en términos de mortalidad o salud u otros temores. Voy a invitarlas a que en este momento tomen en su hoja y escriban. Le tengo miedo a, y lo escriban allí, de arriba hacia abajo. Bien. Con lo que hayamos alcanzado a escribir, quiero que lean esa lista y se pregunten cuáles de esos miedos han causado más destrozos en su vida emocional o en su vida relacional. ¿Cuáles de esos temores y qué van a hacer? Van a ponerle un puntico, un asterisco a ese miedo, a esos miedos que han causado más estragos, que creo que me han cobrado más peaje a lo largo de mi vida. Me quitan más paz. Y van a ponerle un circulito o un asterisco al lado. Y quiero que piensen ahora en cuál de esos miedos sería factible atacar primero. No vamos a poder hacerlo todo ahora, pero seguramente en esa lista encontrarán un asunto que cada una de ustedes sienta que puede atacar primero o que puede enfrentar primero. ¿Cuál sería? Pongan un círculo, un número 1 allá al lado. Van a elegir ese temor, ese miedo. Y es probable que para algunos temores, hago un paréntesis, necesitemos algo de ayuda externa, ¿saben? Hay fobias, por ejemplo, que tenemos donde necesitamos bien sea apoyo profesional o de un consejero espiritual con la que podamos o el que podamos hablar para sacar ese temor, que esta sea una buena ocasión para pensar en eso, que tanto yo me encierro en mis propios temores y
y no saco lo que está allí en el fondo. Ahora quiero que tomen ese temor y se pregunten en este segundo paso, ¿cuál es el origen de ese temor? ¿Cómo me voy a hacer esta pregunta? Quiero que empiecen a pensar hacia atrás y piensen, ¿puedo identificar la primera vez que recuerdo de forma consciente que lo pude experimentar? ¿Hay alguna situación desencadenante que hizo que yo le tuviera miedo a eso? ¿Algún evento específico? Y lo voy a escribir allí. Bien. El tercer paso es desenmascarar las mentiras del miedo. A la luz de ese temor, ¿cómo suele ser mi diálogo interno más auténtico? Aquí no le estamos compartiendo, estamos haciendo un ejercicio muy íntimo, muy personal. Pero ¿qué tiendo a decirme a mí misma cuando siento ese miedo? ¿Qué me imagino? ¿Qué imágenes llegan a mi mente? Aquí hay algunas preguntas, no se les voy a dar todas porque no las quiero abrumar, pero puede que a alguna le funcione mejor una que otra, por eso las he colocado las 4. ¿Qué tiendo a decirme? Escríbanlo allí. Y piensen en esto. ¿Qué mentiras o creencias estoy dando por hecho a la luz de ese miedo? Miren, esa es una pregunta muy reveladora. Nos ayuda a llegar al origen, al fondo. El miedo tiende a ser muy engañoso. ¿Qué mentiras estoy dando por hecho aquí? Y para otras incluso puede ser, algunos miedos pueden ser tan profundos que definen mi valor. O sea, me estoy definiendo a mí misma en función de esa suposición. Piénsenlo y escríbanlo. Si allí yo siento que tengo que profundizar, pónganle un asterisco, continuará, y en sus tiempos de oración o de conexión con Dios, vuelvan a esa pregunta si está allí en su mente para ustedes en otro momento con el Señor. Entre más rápido, mejor. Cuarto paso, destapemos la verdad. Aquí es donde tener un hábito de lectura de la Biblia, de libros que nos inspiren, de devocionales diarios, tiene un valor tan grande a la hora de vencer nuestros temores más profundos. Aquí nos preguntamos, ok, ese es mi miedo, pero ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice? Y no hay que grabarse la Biblia de memoria. Coloquen la palabra miedo en Google. ¿Qué dice la Biblia sobre el miedo? Google. Y ahí les va a mostrar una cantidad de cosas. Y hay muchas que podemos tener aquí, ¿verdad? La Biblia menciona 365 veces la instrucción no temas. ¿Lo sabían? 365 veces. Todos los días la palabra nos invita a no temer, porque nuestra naturaleza es al miedo, al temor. ¿Qué dice Dios en su palabra respecto a este temor que yo estoy sintiendo específicamente? Otra forma de destapar la verdad es
recordar la manera en la que Dios me ha cuidado antes. Yo tengo una práctica, se las comparto, se llama mi lista de milagros. Y mi lista de milagros es que yo, cuando algo veo que ha sucedido porque Dios interviene, yo lo escribo para que no se me olvide. Y yo, cuando estoy abrumada, voy a mi lista de milagros y digo, Señor, tú me cuidaste de esta manera este día, cuando me libraste de ese accidente, cuando me ayudaste para que esa reunión se cancelara, cuando me diste gracia para ganar este negocio, cuando a pesar de que me sentía muy temerosa pude desarrollar este taller, cuando cambiaste los planes de mi vuelo, y saben, casi que se me va, o sea, mejor dicho, tengo una cantidad de hojas escritas y me conmuevo cada vez que voy a ellas y las leo y recuerdo la manera preciosa en la que el Señor me ha cuidado, de formas muy sutiles. De repente estamos solas en casa, tristes, y alguien llegó a casa, una amiga nos llamó, recibimos un mensaje. Eso es un milagro. Es Dios obrando en nuestra cotidianidad. También preguntarme, bueno, ¿y cuáles son las características del Señor, de Dios? Por eso mi relación con Él, por eso conocerlo como un Dios personal, no el Dios de la iglesia cada 8 días. No, mi Dios, el Dios mío, en mi relación íntima con Él. ¿Quién es Él? Porque yo no puedo confiar en alguien que yo no conozca. ¿Cuáles son las características que Dios posee que me van a ayudar a enfrentar ese miedo? ¿Tengo miedo a la escasez? Entiendo que Dios es dueño de todo. Entiendo que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Entiendo que Él es el dueño del oro y de la plata. Entiendo que Él viste los lirios del campo y da comida a los pájaros. ¿Cuánto más no me dará a mí, que soy su hija, su creación? Eso, entiendo los rasgos de personalidad de quién es Dios para poder entender cómo me va a ayudar a manejar este miedo. Y por último, oro. ¿Qué petición específica quieres que Dios conteste con respecto a ese tema? Es muy importante ser específicas en oración. Escribir nuestra petición en una frase muy simple y hacer esa oración tan frecuentemente como sea posible. Fíjense que a la luz de 4 pasos muy simples, vamos quitándole poder al temor en nuestra vida. Bueno, y para terminar, me gustaría escucharlas. Me gustaría saber y entender del otro lado con qué me quedo, ¿cierto? ¿A qué me llevó este ejercicio que acabamos de hacer? ¿Algún hallazgo, algún descubrimiento? ¿O todavía estoy como un poco abrumada? Bueno, las escucho. Cris, dale. Pues en realidad yo pensé que ya había superado muchos miedos, ¿no? Pero cuando uno se hace toda esta serie de preguntas, empieza uno a encontrar que siempre habrá miedos, o sea, por más que uno los vaya sacando, unos suplen otros, pero cuando hay uno que encierra todos los demás miedos, pues, y que no lo quiere uno ver, porque le da miedo verlo a la cara, entonces, pues, estos elementos podrían ser una forma muy, muy práctica de, a medida que va respondiendo cada pregunta, de enfrentarse con uno mismo, básicamente, porque es enfrentarse con uno mismo, no con nadie más. Entonces, pues, gracias por darnos este material, por ese trabajo tan enorme que haces y que muchas de pronto no hemos sabido apreciar. Y por eso te doy mil gracias y es una herramienta extraordinaria. Que Dios te bendiga. Gracias, Cris. Amén. Amén. Sí, es un asunto que hay que seguir masticando, ¿verdad? Hay que seguir. Aquí solamente levantamos una parte, pero cada una en su tiempo devocional va a tener que seguirlo trabajando. Bien. ¿Quién más? Yo quiero compartir un testimonio porque figúrate que este año no sé qué está pasando con mi salud,
pero he visitado todos los ólogos. Todos los ólogos los he visitado. Entonces eso me produjo cierto temor, me produjo mucho miedo. Entonces, pues uno dice que tiene que llevarle todas las cargas al Señor, pero la verdad, como de palabra lo hacía y no lo ponía en práctica, ¿cierto? Cualquier noche, el Señor es tan bello, cualquier noche estaba, o sea, uno se acuerda como de los sueños, como a la madrugada, ¿cierto? Resulta que yo cuando me desperté, el Señor me mostró solamente un versículo en sueños, solamente un versículo. Entonces, y ahorita tú lo citaste, entonces dice, no te he dado un espíritu de temor o de miedo, sino de amor, de poder y dominio propio. Solamente ese fue mi sueño. Vi el versículo encuadrado y no, yo me desperté y dije yo, Dios, eres grande, eres misericordioso, y me contestó de esa manera tan linda. Entonces, ese es el Dios que tenemos, ¿sí? Nos contesta de una manera que yo quedé, dije yo, Dios mío, y todas las noches le digo al Señor, Señor, yo quiero que me des más versículos, quiero que me sigas hablando, ¿sí? Pero fue una experiencia demasiado linda que tuve, sí. Amén, Betty, querida. Sí, que lo importante es tener el Wi-Fi encendido, ¿no? El Wi-Fi emocional y espiritual. Sí. Para escuchar, porque Dios nos habla de muchas maneras, pero necesitamos tener nuestra mente abierta a escucharlo. Así es. Sí, Inmediatamente me fui a la concordancia y dije yo, Dios mío, yo sé que este versículo existe, pero necesito saber en dónde. Entonces es segunda de Timoteo 1:7. Y eso jamás se le va a olvidar a uno. Y esa es la verdad, o sea, eso que estás diciendo, esa es la verdad, es que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero el enemigo nos quiere hacer creer que no podemos. Sí, exacto. ¿No? Entonces, qué importante es entender esa verdad. Gracias, Beticilla, querida. Bueno. Amaluchis. Con el ejercicio que estábamos haciendo ahorita, yo identifiqué un miedo que no pensé que fuera el más grande, pero cuando tú dijiste que pensáramos en uno que teníamos que marcar y cuál era el que más tropiezo me había causado en la vida, coincidieron. Al hacer el ejercicio de ir al momento donde ese miedo, donde soy consciente de que el miedo inició, tengo perfectamente claro en qué momento, por qué sucedió y cómo ha afectado mi vida hasta ahora. De verdad te agradezco muchísimo el ejercicio. Y mientras que hablábamos de Destapa la Verdad, recordé cuando tú decías que hay muchos versículos sobre el temor, que esa es la única forma en la que podemos sacar ese miedo, esas palabras, esos acuerdos mentales que hayamos hecho, es con la palabra de Dios. De verdad, muchas gracias y pues me siento muy bendecida por la charla de esta noche, mi Lili. Amén, Amaluchis, gloria a Dios, gracias. Julie. Hola, Julie. Te escuchamos. Hola. Hola, Julie. Qué pena no prender la cámara. Tranquila. Toda desarreglada. Tranquila. Bueno, yo creo que este tema fue como confirmación de Dios, porque antes de ingresar al grupo que me invitó Amalia, estaba también en mi grupo de conexión de la iglesia, que hablaban sobre la ansiedad. Entonces decían que cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo. El miedo es algo que está ahí, o sea, y la ansiedad es algo que no ha pasado, pero tú tienes miedo de que pase a raíz de todo el proceso que todos hemos vivido con la pandemia, con el encierro, que muchos estuvimos desempleados
por mucho tiempo, que muchos perdimos seres queridos, esos miedos que de pronto en algún momento pensamos que habíamos superado, otra vez volvieron y que, bueno, como decía la señora ahorita, o sea, ese versículo que ella dijo me pegó mucho, porque siempre, a pesar de todo, ahí está Dios, a pesar de las circunstancias que uno está viviendo, Dios siempre está contigo. Amén. Gracias, Julie. Muchas gracias por compartir. Luquita, tu Hola, mensaje de hoy. yo la verdad en esta última parte donde me pongo a analizar, a recordar, eh, tengo muchos miedos, pero caigo en cuenta que la verdad todos vienen de una sola raíz. O sea, es un gran miedo y de ahí se desprenden el 90% de los miedos que tengo en este momento. Y bueno, voy a orar muchísimo porque sé que el Señor está obrando y va a obrar en el miedo mayor para que se puedan ir superando los otros. Es un proceso, es un proceso, es complicado. Tengo fe en que va a solucionarse todo este tema, pero es lento. O sea, a veces me da ansiedad. Hay momentos en que digo, Señor, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Como decía Job, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero sé que el Señor va a obrar y gracias porque reafirmo que es un gran miedo y en ese es en el que tenemos que trabajar de la mano del Señor. Gracias, Luquita. Qué importante es entrenen mucho el darle volumen a su inconsciente. Mucho. Esa es una habilidad para la vida. Lo que yo estoy pensando ya en el fondo, o sea, dude de sus propios pensamientos. Yo estoy pensando esto, pero de verdad que estoy pensando, de verdad. Yo digo esto, pero yo de verdad en el fondo de mi corazón, yo qué estoy pensando. Es un ejercicio, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino que hay que recorrer de su mano. Es decir, con miedo o sin miedo, nos estamos moviendo. No hay, la única forma en la que nosotros estamos estáticas es, pues, cuando estamos muertos. Y pues no sé cómo será la manía allá en el cielo, ¿sí? Pero aquí, pues, ¿no? Pero uno siempre se está moviendo en alguna dirección. Es falso que podamos mantenernos neutrales. Siempre nos estamos dirigiendo a algún lugar. Piense hacia donde el miedo quiere llevarnos o hacia donde la valentía nos quiere llevar. Él es la verdad, hay que descubrirla. Y este es una primera forma de descubrirla. Hay que tener momentos de quietud, hay que tener momentos de silencio. Hay que ir un poco más lento, porque cuando un carro va a 100, difícilmente puede ver el paisaje. Y es la vida, una vida abundante. ¿Y para qué el Señor quiere darnos una vida abundante? Porque con una planta que está viva da frutos. Podemos dar frutos donde estamos. Podemos evolucionar, podemos transformarnos y transformar un mundo tan complejo como el que tenemos hoy a nuestro alrededor. Bueno, pues nos hemos pasado unos minuticos, pero ha sido muy valioso para mí también escucharlas y poder llevar también en petición esto que han puesto ustedes hoy, que el Señor nos pueda dar discernimiento, pero sobre todo que nos pueda dar esa paz que sobrepasa cualquier circunstancia y cualquier temor y que nos pueda dar esa claridad para confiar en Él a pesar de las circunstancias. Entonces, Amén. pues gracias, muchas gracias por haber estado hoy aquí, gracias Lini por haber apoyado esta sesión. Lini, ve, pero ¿tú qué? ¿Cuál fue tu aprendizaje? Yo toda, no, pues Lina no, pero Lina sí tiene que hablar, claro. Estamos pasadas, no quiero... me pasó, no, es que lo dijiste en tu intervención de ahora.
Hay dos cosas. Creo que uno está en un mundo en donde le exigen como vas a alcanzar la meta, vas a llegar, vas a, y uno no se detiene a ver la previa de, no solamente de preparar la meta, sino de qué es lo que quiero alcanzar y por qué no lo estoy logrando al ritmo que yo puedo. Entonces como que me di cuenta en el hacer el ejercicio que como que sí, la meta, pero hay cosas que me están atorando en el lograr la meta y uno no se da el tiempo de analizar esto. Entonces como que la necesidad de no estar solo sobreviviendo, sino de darse el tiempo de, momento, yo soy importante, necesito el espacio de escucharme, qué es lo que me está afectando, por qué me está afectando, cómo lo puedo definir. Para mí ha sido muy importante en mi vida, de hace unos años para acá, el ponerle nombre a las cosas, porque me pasaba que uno, ¿y cómo te sientes? Y como rara. No, el raro tiene nombre. Me siento rara, no me siento rara, me siento triste, me siento estancada, me siento frustrada. Y el ponerle nombre a los miedos es algo que no venía haciendo como tan intencionalmente. Así que creo que por ahí me voy a enfocar. Y la importancia de hablar con un otro, que también lo dijiste, de tener a quien compartirle eso. Una de las cosas que no, el exponerse no es algo que le vendan a uno como algo positivo, como el ser vulnerable, el exponerse a esto me está costando, esto me está pesando y es muy necesario. Así que como pedirle a Dios el que lo acompañe a uno, a alguien en el camino de la guianza y de la empatía, del poder tener a alguien con quien decir esto me tiene paralizada o esto me tiene estancada, que es como súper importante para también no solamente alimentarnos en la fe, sino a mí me sirve mucho el hablar con otro. Hablando con otro me doy cuenta de cómo la estoy pasando dentro. Así que está bueno. Eso. Bien. Gracias, Lini. Bueno, pues Dios las bendiga, que tengan un lindo fin de semana y que sigan allá Muchas meditando en esas gracias. preguntas que nos hicimos hoy. Un abrazo. Dios les guarde. Muchas gracias. Chao. Gracias por Cuídense. tu tiempo. Chao. Noche, todas. Gracias. Bendiciones. Chao. Cuídense. Chao.